Hola, hace muchísimo tiempo que no hago un blog en español, así que me provocó hacer uno hoy día. He estado con mi luna estos últimos días y no sé ustedes, pero yo suelo solo morir por 2 días, los primeros 2 días, comer un montón, dormir un montón. Siento que es como una pausa y un reconectar con ese lado súper animal que llevamos dentro de solo escuchar lo que el cuerpo necesita y se ha sentido súper bien. Ayer fue mi tercer día de la luna y ayer ya me sentí como con muchas más fuerzas. Salí, fui a el lanzamiento del libro de Sophie Strand. Amo sus libros, he leído los primeros 2 que sacó y este que acaba de salir, que fue el lanzamiento ayer, se trata acerca de enfermedades para las cuales no existe una cura, enfermedades con las que uno vive casi toda la vida, y realmente que me siento muy relacionada a ese tema debido a la cándida, debido a mi escoliosis, y nada, fue demasiado inspirador poder ir. Luego fui a la casa de una amiga, luego fuimos a la casa de Sophie a celebrar el lanzamiento de su libro, y hace tiempo que no tenía un día de solamente fluir y estar con gente que quiero, gente que recién estoy conociendo, y tener como un día de pausa. Y hoy estoy comenzando mi día. Algo que he estado haciendo mucho este invierno es no salir mucho y estar en mi casa y hibernar. Y parte de eso ha resultado en realmente ponerle más amor a mi casa, y hoy quiero armar un mueble que compramos para hacer la entrada de nuestra casa a verse más bonita, así que voy a desayunar, me voy a dar un tiempito para armar eso y luego ya me voy a poner a trabajar, pero amo estar dedicando un tiempo a ponerle más amor a mi casa. Siento que a veces solamente es como lo que está en el fondo y yo solo sigo con mi vida, y no sé, me ha como nacido mucho redecorarla, ponerle más amor a cada rincón, ordenarla, organizarla. Así que nada, les doy la bienvenida a un nuevo blog en español y aquí vamos.
Antes de continuar con el video de hoy, quiero tomar unos segundos de nuestro tiempo para decirle muchísimas gracias a Squarespace por patrocinar el video de hoy. Squarespace es la plataforma virtual de mi tienda online, mi portafolio de arte, mi plataforma para miembros, mis campañas de correos electrónicos y muchísimo más desde el 2018 y no puedo recomendárselos más. Squarespace tiene todo lo que necesitas para ofrecer servicios, productos y cobrar todo en un solo lugar. Desde consultas, eventos, experiencias y productos, presenta tu oferta con un sitio web personalizable y diseñado para atraer clientes y hacer crecer tu negocio. Squarespace y yo queremos hacerles un regalo en el cual pueden armar su página web y probarlos por 2 semanas, y una vez que te sientas lista para lanzar tu página web, tu portafolio de arte o tu tienda virtual, puedes usar el código de descuento Caro Arévalo y tener 10% de descuento en tu próxima compra de una página web o dominio con Squarespace. Con todo lo que viene sucediendo en el mundo, últimamente he tenido mucho en mi mente, y mis visitas al riachuelo con una tacita de cacao o un té en silencio se han vuelto el espacio necesario para recalibrar, depurar pensamientos y a la vez recordar la belleza de esta vida. Son estos pedacitos de simpleza los que más valoro para recordar cómo bailar entre las paradojas de la vida. Hola, Gala. After spending this morning outdoors, I am ready to get back to my paintings. So let me show you. So I've been working on my painting about the Peruvian fruit. Acabo de grabar todo esto en inglés porque me olvidé que estaba haciendo un vlog en español, así que intentemos una vez más. Y hoy, después de haber pasado la mañana afuera en una de mis caminatas favoritas, me toca regresar a pintar. Hace poquito terminé el rocoto y el ají charapita de la selva de Perú y hoy voy a estar trabajando en el tumbo. El tumbo para mí es un poco retador porque en general todo lo que viene a ser vines o flores en la familia de la pasiflora y plantas en la familia de la pasiflora me cuestan porque no es mi expertise, pero ahí vamos.
Hoy es jueves y me estoy terminando de alistar para ir a un taller de cerámica. No estoy yendo a llevar clases de cerámica, pero creo que ya les he contado que estoy compartiendo cacao una vez al mes en un espacio en el pueblo del costado que se llama Kingston. El pueblo se llama Kingston, el espacio se llama The Bridge. Y Nicole, quien ha abierto este espacio, es un apotecario, pero también es un espacio de encuentros y ceremonias. Y a Nicole, la dueña, le gustaría que podamos diseñar un set de tacitas de cacao para compartir estos espacios todos los meses, así que ella ya ha trabajado con un ceramista local que se llama Ben, y Ben tiene su taller de cerámicas acá en Woodstock, así que estamos yendo a su taller. Yo lo estoy conociendo por primera vez, estoy llevando un poquito de cacao y vamos a conversar de cómo podemos hacer este set de tacitas para los encuentros que vamos a hacer en The Bridge. Estoy súper emocionada porque amo la cerámica y amo Nicole quiera mandarlas a hacer a un ceramista local que trabaja mucho con la conexión de ceremonia, y creo que va a quedar muy lindo. Estoy un poco tarde, así que me voy al taller de Ben. Antes de regresar del estudio de cerámica de Ben, paré por mi P.O. Box y recogí varios sobres. Como ya les he contado, yo dicto una clase 2 veces por semana, ahora de acuarelas, en una granja / hotel que se llama Wildflower Farms, y la voy dictando hace casi todo un año. Y esta clase es una clase donde primero les enseño a hacer técnicas básicas de acuarelas, luego nos dedicamos casi toda la clase a aprender a mezclar nuestros colores y hacerlos similares a lo que sea que estemos pintando ese día. Siempre pintamos algo que esté floreciendo en la naturaleza en ese momento, ya sean flores, hojas, y bueno, ahora que es invierno hemos estado pintando hojas de maple que sequé en el otoño pasado, pero con la directora de experiencias del hotel, Enza, estamos hace un buen tiempo marinando cómo cambiar la clase para que al final de la clase lo que hacemos es una tarjeta y la gente se lleva la tarjeta con el arte que ha hecho y un sobre para poder enviarla a quien quiera. Y hace un tiempo que estamos pensando en cómo cambiar la clase para hacerle un poco más interesante y que la gente se lleve algo más bonito que una tarjeta que hayan hecho. Y aquí hay algunos samples de diferentes productos, todos son lo mismo, ya les voy a enseñar, pero todos están hechos por diferentes mujeres cerca a donde vivo yo, que hacen estos cuadernos muy lindos, y quería pedir un par de cada uno para probarlos, yo pintar en ellos y ver cómo es que vamos a ir cambiando la clase. Pero estoy súper emocionada de ver esto y quería hacerlo con ustedes. Llegaron los journals, pedí 4 diferentes journals de diferentes marcas. Todos tienen una cobertura en la cual se puede pintar. No sé si pueden ver aquí, pero acá ya dibujé una hoja de maple, así que voy a estar haciendo dibujitos para las carátulas y voy a probarlos con acuarelas. Hoy es día de pintar, ha salido el sol, los gatos están locos, pero eso es cuestión de todos los días.
Como les contaba la semana pasada, llegaron varios de los cuadernos que pedí y originalmente compré un montón de diferentes marcas de cuadernos o journals hechos a mano para probar si en la carátula podía hacer acuarelas. Y de todos los que compré fue el único que realmente agarra acuarelas. Primero estuve intentando, acá pinté una marigold y estuve intentando usar acuarelas como se utilizan tradicionalmente. Y creo que quedó bien, quedó normal, no me encanta. Pero después decidí dejar de intentar hacer acuarelas tradicionales porque yo no uso acuarelas de forma tradicionales, pero de eso se ha tratado en mi clase todo este año. Y luego decidí hacer acuarelas como yo las hago. Así que trabajé en estas flores de cosmos que me encantó cómo quedaron. Y en la otra bitácora hice una marigold y realmente me encantó cómo quedaron las dos. Así que ya estoy en contacto con la persona que hace estas bitácoras a mano para ver cuántas tiene. Realmente me parece tan lindo esto y me divertí tanto haciendo estas pinturas que he decidido que no solamente en mis clases de acuarelas en la Granja Hotel vamos a pintar estos journals, sino es algo que quiero comenzar a incorporar en todas mis clases fuera de la Granja Hotel también, donde hacemos estas especies de encuentros con plantas y pintura. Así que nada, estoy en toda la logística de averiguar cómo conseguir estas, pero estoy súper contenta con a dónde están yendo mis encuentros con acuarelas, mindfulness, plantas, personas y pintura.